Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Ya es la tarde del domingo, muy a gusto. Ahorita estoy solo en casa. Eh, Silencio, tranquilidad. Estoy contento, espero que ustedes también, que descansen, que estén a gusto. Eh, ya saben que cuando ya tengo un lugar donde puedo transmitir, empiezo a transmitir con mucho gusto. Me han preguntado que por qué no saludo, por qué no les mando en los en vivos, en las transmisiones, mis saludos. Yo de entrada les mando mis saludos, les mando abrazos, les mando mis cariños, los estimo mucho, se los agradezco su atención. Lo que pasa es que si me la paso saludando, pues ya me distraigo del tema que voy a hablar. Entonces, no estoy aquí para saludar y no lo digo en mal plan, no lo tomen de esa manera. Simplemente estoy enfocado en lo que tengo que hablar. Pero de entrada les mando un saludo a todos y a todas y muy agradecido por su atención. ¿Ok? Bueno, pues ha hecho un calor del infierno. Ahorita ya como que medio bajó. Pero pues a gusto, tranquilo, ya saben, haciendo lo mismo de siempre. Y en esta ocasión voy a hablar sobre el miedo, ¿sí? El miedo a la violencia, el miedo a ser atacado, el miedo que se siente al ser acechado, al ser, pues yo diría, cazado, ¿no? Depredado, ¿no? El miedo, el temor y el pánico, ¿sí? El pánico cuando viene en situaciones ya de ataque es bastante feo, es bastante fuerte. La adrenalina es algo tremendo, ¿eh? La adrenalina es algo impresionante. O sea, no la adrenalina de un deporte de aventura, ¿no? La adrenalina de echarte paracaídas o la adrenalina de aventarte una buena lucha de jiu-jitsu o de un sparring de boxeo o de MMA, sino la adrenalina acompañada por pues el pensamiento de que tal vez no sobrevivas. Ese es diferente. O sea, aquí sí me voy a morir, aquí me van a lastimar, aquí me van a matar. Ese nivel de adrenalina es otro, ¿sí? Se siente diferente, ¿sí? Porque la adrenalina uno la puede canalizar hacia varias direcciones, ¿no? O sea, la adrenalina que sentimos, por ejemplo, los que nos gustan las motos, ¿no? Yo cada vez que me subo a la moto y me voy a la autopista, es el adrenalinazo, ¿no? O sea, la velocidad a mí me gusta. Ir a alta velocidad en la moto es una adrenalina que es pues hasta agradable, ¿no? Y hay un poco de miedo, sí hay un poco de miedo, ¿sí? Y cuando estás a punto de darte en toda tu madre, bueno, pues a mí se me han subido hasta acá. Y ya han pasado varias veces, ¿sí? Varias veces que en la moto, en la pista, casi no llego a casa, ¿sí? Y pues sientes, o sea, traes adrenalina y cuando sientes que te vas a morir, pues entonces viene un impacto durísimo, más fuerte todavía de adrenalinazo y de miedo y de terror, ¿no? Entonces, un tipo de adrenalina es el que se siente en los deportes de contacto, ¿no? Un sparring fuerte, una lucha, una pelea en jaula, una cosa así, pues es adrenalina, ¿no? Pero empieza uno a agarrarle el gusto, ¿no? Empieza uno a agarrarle el gusto. En Combat Tips nosotros hacemos, bueno, su servidor hace simuladores de riesgo, donde los estudiantes tienen que defenderse, tienen que aplicar las técnicas que han aprendido en ambientes más caóticos, ¿no? Y bueno, cuando estás ahí luchando, forcejeando con una pistola de CO2 calibre 43, que el bolazo de pintura duele bastante y te deja te arranca la piel, pues la adrenalina sube, ¿no? Mucho más que con un cuchillo de goma, ¿eh? O sea, cuando haces sparring con un cuchillo de goma, empiezas a sentir, ¿no? De repente, pero no duele y pues dices, ay, me están matando, ¿no? Me están matando, pero hasta ahí no te paniqueas, ¿no? Pero cuando haces sparring con CO2 y con bola de pintura, sabes que te va a doler bastante, ¿sí? Entonces, pues ya empieza el miedo, ¿no? Empieza el miedo a entrar y entonces ya uno
se activa diferente, ¿no? También cuando uno hace sparring y de repente sientes un madrazo muy fuerte o sientes la intención del compañero y te quiere lastimar o te está pegando muy duro, o también cuando te agarra muy fuerte luchando y te proyecta y te tira de cabeza, o te mete una llave muy dura, pues tú estás en adrenalina, pero cuando sientes ese impacto, cuando sientes ese dolor, pues entonces sientes mucho miedo ya, ¿sí? Sientes miedo. Yo recuerdo muchas veces haber sentido pánico, ¿sí? En muchos entrenamientos, ¿eh? En muchos entrenamientos yo he sentido pánico, no miedo, pánico. O sea, de que me están temblando las piernas, de que mis manos están así. O sea, pánico a ese nivel. O sea, sí, sí. Y en Aikido, y en campamentos paramilitares, y en Jiu-Jitsu, y en MMA, y en boxeo, y en Muay Thai. Yo tenía un compañero cuando hacía Muay Thai que era muy, o sea, su sparring además pesaba 90 kilos, pero pegaba muy duro y los sparrings los metía, o sea, todo el mundo le tenía miedo, todo el mundo le tenía miedo. Yo le tenía miedo. Entonces, cuando hacíamos sparrings ya nomás decías, hijo, y pues empiezas a entrarle con miedo, o sea, el miedo va a estar ahí. Entonces, cuando sube la conciencia de nuestra fragilidad, o sea, cuando sientes que te van a lastimar, cuando sientes que te va a doler más de lo que puedes controlar, pues viene el miedo. Aunque tengas adrenalina, o sea, puedes estar en la adrenalina, en la emoción, pero a eso súmale miedo y pánico y es una combinación muy dura. Entonces, incluso en entrenamientos marciales o de capacitación muy duros, tácticos, capacitación táctica, sparrings de deportes de contacto, etc. Aunque lleguen a ser muy duros los entrenamientos y sintamos bastante miedo y mucha adrenalina, no se compara ya con una situación real. No se compara, ¿sí? Y lamentablemente yo he estado en situaciones bastante feas, ¿sí? Feas, no súper terribles, pero pues sí, bastante peligrosas, ¿sí? Y el pánico es algo, no se lo deseo a nadie, o sea, es una sensación muy diferente, ¿sí? He estado en sparrings, he estado en simuladores, en force on force, en pressure testing, o sea, he estado en eso, pero finalmente hay una parte de tu conciencia que sabe que no es real. O sea, sí me va a doler el pistolazo, me va a doler el puñetazo, me van a tirar duro, me van a aventar así, me van a aventar asado. Permítanme un segundo. Se va a poner en pausa un momento, pero porque voy a poner una cuestión aquí en el celular para que no vayan a entrar llamadas. Pero ya, ¿verdad? Ya no estoy en pausa. Bueno, entonces, la verdad es que cuando estás en un sparring muy duro, un simulador o un pressure testing, un force on force, haciendo una dinámica dentro de una locación cerrada y, ¿no? Sientes adrenalina, sientes miedo, pero cuando ya es en serio es otra cosa. No se los puedo describir. Además te quedas temblorino. Yo llegué a quedarme así 6 meses. O sea, 6 meses así. O sea, así. 6 meses con la mano así. 6 meses. Y no me lo podía quitar con nada, ¿eh? No me lo podía quitar. Y ya ni digamos la paranoia, ¿eh? O sea, ya ni digamos la paranoia. Yo estaba paranoico. O sea, yo estaba en que, o sea, viendo ojos en la nuca todos los días, ¿sí? En la noche así, o sea, no durmiendo, o sea, durmiendo pero escuchando, todo el tiempo, ¿sí? O sea, es muy fea la violencia, la violencia es muy fea, ¿sí? Puedo hablar de mi experiencia y luego puedo hablar de otras experiencias de otras personas, ¿no? Pero en el caso de mi experiencia, bueno, yo viví violencia intrafamiliar severa. De mi infancia fue violencia familiar severa, por parte de mi padre, ¿no? Golpes, me pegaba por cualquier cosa y era una agresión muy fea, padre alcohólico, unos gritos, una cosa, ¿no? De hecho lo tengo ahí atrás, ¿no? Ese es un autorretrato de mi padre. Mi padre era pintor, entonces ese es un autorretrato. Ahí lo tengo de recordatorio. Pero bueno, y yo vivía mucho miedo. Lo que me daba miedo
en violencia intrafamiliar, o sea, en ser agredido por mi propio padre, fíjense que ya no eran los golpes, no era el dolor físico, era el nivel de crueldad con el que me gritaba, me insultaba, lo que me decía. Entonces yo ya le tenía miedo a eso, no le tenía miedo al dolor físico, ¿sí? Me dolía mucho el no ser cuidado por alguien que se supone debe proteger. Entonces de niño yo no entendía por qué me pegaban así. Y más bien empecé a desarrollar mucho coraje y mucha violencia. Empecé a desarrollar muchas ganas de agarrarme a golpes. ¿Sí? Eso es lo que me causó mi infancia, ¿no? Y luego pues empecé a vivir otras experiencias donde empecé a sentir bastante miedo, pero ya fue diferente, ¿sí? En mi primer bootcamp en Acayuca, en Veracruz, en ese primer campamento tuve momentos de muchísimo miedo, ¿sí? Mucho miedo. En el segundo tuve un problema con un compañero y casi nos agarramos a navajazos y también sentí mucho miedo, ¿sí? O sea, cuando me sacó la navaja y yo iba a sacar mi navaja, me dio pánico, o sea, no la quise sacar. No quise sacar mi navaja y se me echó encima. Aquí tengo el tajo, ¿sí? Me metió el pinche madrazo, yo alcancé a abrir la distancia, le metí un rodillazo y con eso lo bajé, ¿eh? Le saqué el aire y sí, pero el pánico estuvo cabrón. Y luego en ese campamento me quisieron agarrar a machetazos dormido, ¿sí? Y por eso me tuvieron que correr, o sea, me recomendaron porque el organizador del campamento conocía a mi papá, ¿sí? Entonces me dijo vete, o sea, me protegió, vete mejor y ahí acabé en un rancho arreando vacas, sí. Pero fue un miedo diferente, ¿sí? O sea, cuando ya sientes la intención de alguien que te quiere matar, ya se siente diferente, ¿sí? Ya es otra cosa. No tiene ni comparación con, por más que un compañero con un cuchillo de plástico o con guantes de box te tire duro, no es ni se acerca la sensación de miedo y de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando ves ya un güey que se te viene encima con ojos de asesino, o sea, te voy a matar, ¿sí? Eso es otra sensación. Y luego tuve algunas situaciones, los otros dos ataques punzocortantes de cuchillo, ocurrió uno donde yo tengo un negocio y uno de mis empleados que yo lo despedí, me quiso sorprender con un afilador de cuchillos y la verdad es que ni miedo me dio porque ni tiempo tuve, o sea, no me amenazó, simplemente me quiso apuñalar la cara y lo llevé al piso. Le metí un derribo y le apliqué aikido, y funcionó. Y como que no me dio miedo esa vez, no me dio miedo la verdad porque fue como muy rápido. Y en el tercero, el último, con un taxista, que es un poco mi culpa, o bastante, en una situación de tránsito, se me cerró, se baja, bueno, yo me cerré, yo me le cerré, se baja este canijo, me bajo yo y cuando lo vi con la intención me dio un poco de miedo, sí me dio miedo, pero como se me echó encima y yo pensé que me iba a dar un puñetazo en el estómago, sí, y le alcancé a desviar y agarrar el brazo y lo agarré por atrás y le metí una técnica, de hecho, un shirudoroshi, le metí un derribo y lo llevé al piso y cuando lo tumbé, cayó feo, el señor cayó feo. Y escuché en el piso, eso fue lo que, ¿no? Escuché un metal y cuando volteo, pinche desarmador de este pelo, me quiso apuñalar con un desarmador, ¿sí? Y más bien ahí el miedo fue después, ¿sí? Me subí al carro y venía en el carro primero como enojado, pero como emocionado, porque la verdad, porque le apliqué la técnica bien chingón, o sea, venía así de, sí, a huevo, o sea, me lo chingué, ¿no? O sea, venía como me lo chingué. Y empezó a pasar la noche y de repente empecé a sentir miedo. Y al otro día miedo y más bien empecé a pensar que me iba a buscar, ¿sí?
porque esto fue en Cuernavaca y la ciudad no es enorme tampoco, entonces sí hay probabilidades de que te lo pudieras encontrar si tienes unas mismas rutas, pues sí puedes. Entonces yo vivía con paranoia, o sea, iba manejando y cada taxista que pasaba es él, cada taxista, se estacionaba un taxista y un taxista lo traía atrás y empecé con un delirio de persecución. O sea, yo sentía que me seguían y daba vueltas por las calles y, o sea, ya un pedo ya paranoico, o sea, y no me lo podía quitar, o sea, ese fue la reacción del miedo, o sea, el miedo me llevó a un estado de delirio, o sea, me están persiguiendo y ese taxista va a venir con sus otros amigos y un día me van a agarrar y, ¿sí? Entonces, durante meses les tuve miedo a los taxistas, o sea, miedo a los taxistas, ¿sí? Y andaba con la pistola o sea, salía con la pistola, porque yo decía, me van a agarrar estos taxistas, o sea, y no tenía yo como para cambiar otro carro, para, ¿no? Tener otro carro, no, o sea, tenía que andar en mi coche, entonces mi coche, sí, pues me lo van a identificar y me van a agarrar, entonces yo vivía todo el tiempo así como al pendiente que me vayan a joder, ¿no? Y fueron meses, entonces el miedo ahí fue posterior, ¿sí? Luego se vino la guerra contra el narco, o bueno, la guerra de narcos, y se vino toda la chingada, se puso muy, muy feo, secuestros, levantones. Yo veía enfrente pasar de mi casa, veía pasar a los pinches narcos, iban con las metras así, ¿no? Con las armas largas saliendo por las ventanas, o sea, algo muy cabrón, ¿no? Y cuando yo empecé a sentir un chingo de miedo fue cuando empezaron a secuestrar a los vecinos, amigos, conocidos, conocidas, y los levantaban y los torturaban y ya no aparecían, ¿sí? Gente que yo conocía, ¿sí? O sea, conocidos de la familia, gente, ¿no? Vecinos, y entonces cuando empezaron a caer como moscas la gente a mi alrededor, ahí sentí mucho miedo no tanto por mí, sino por mi familia. Tenía mucho miedo de que les pasara algo a mis hijos, a mi ex esposa en ese momento, ¿no? Mi esposa, que le pasara algo a mi mamá, a mi suegra, a mi familia, ¿no? Entonces, ese era un temor constante, ahí. Y bueno, tomamos medidas, traíamos GPS, cada uno traía un GPS, comunicación todo el tiempo, yo andaba armado todo el tiempo, checando todo, ¿no? Cámaras de seguridad en todos lados, cambio de vehículos, ¿no? Hacíamos cambalache con los vehículos, cambiábamos vehículos para que nos vieran en diferentes carros. Y bueno, ahí en esa época tuve una experiencia muy dura y otras no tan feas que no me dio tanto miedo. Pero la experiencia fuerte fue que me agarré a balazos con unos pinches malandrillos enfrente de mi casa. Y ahí también lo chistoso es que no sentí pánico, solo, pues no sé, pura adrenalina. Pero el pánico vino después. El pánico vino después. Porque yo estaba seguro que iban a regresar por mí y que nos iban a acabar a todos. O sea, yo estaba seguro. Pero para mi buena suerte, un amigo que trabajaba en la fiscalía, procuraduría en ese entonces, porque yo trabajaba con la policía, me dijo, ¿qué crees, güey? Ya agarraron estos güeyes, pero los agarró el otro bando. O sea, hubo un cambio de plaza. Entonces, con los que yo tuve un pedo, los levantaron. O sea, llegó otro pinche malandro, otro grupo criminal, y ¡pum!, empezaron a aparecer descabezados. Entonces, y eran estos güeyes. Entonces, ahí me relajé, pero fueron un mes y medio después. Pero yo vivía en el ácido. O sea, yo estaba seguro que nos iban a ir a matar. O sea, estaba seguro. ¿Sí? Y yo también en ese entonces asesoraba a una compañía gringa. Bueno, me contrataron como instructor auxiliar y luego como instructor.
en armas punzocortantes y close quarters. Y luego me contrataron como escolta auxiliar. Y bueno, pues era una compañía pesada, que se supone los elementos que estaban en México, se supone que no estaban en México, ya sabes, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de poder hacerme de armamento, de más armamento. Y yo tenía un M4 en mi casa. O sea, cuando vino este pedo, yo tenía un M4 en mi casa. O sea, yo estaba así de, se va a venir a la chingada y los voy a rociar, o sea. Y les digo que afortunadamente, tengo muy buena suerte, pues llegó otro cartel y se los echaron y ya no tuve pedos. Pero vivía en la paranoia, o sea, y ya era mucho, ¿no? Ya era mucho. Luego se quisieron meter, un güey se quiso saltar la barda, lo agarré a balazos, luego otro güey se quiso meter por la entrada principal y le puse la pistola en la cara, o sea, pasaron un chingo de cosas bastante feas, ¿eh? Y luego empecé a trabajar como escolta con esta compañía. Cuando me llamaban y necesitaban, es que este güey no pudo ir, ahora vas tú. Bueno, entonces iba y yo suplía, ¿no? Era suplente. Y hacíamos rutas a Puebla, la Volkswagen. Y en 2 ocasiones, una estuvo bastante fea. O sea, en una nos emboscaron, camionetas blindadas, pero, o sea, te cagas. O sea, y ahí sentí un adrenalinazo y sobre todo lo que me alteró fue que traíamos un compañero que se paniqueó. O sea, teníamos un compañero que empezó a gritar y se puso mal el güey. Y gritando y la chingada hasta que o sea, cállate cabrón ya. O sea, y el miedo de otra persona te puede meter a ti en pánico. O sea, tal vez tú estás con miedo, pero ves a otro güey cagándose y lo ves gritando y lo ves en pánico y te puedes paniquear. Y eso fue lo que empecé a sentir yo así, este güey, no mames, o sea, cállate, qué pedo. O sea, como que empiezas a pensar, a ver, o sea, tal vez yo no estoy entendiendo la gravedad de la situación. Y este güey sí, ¿no? Entonces, no, se oían, o sea, pegaban los putazos en la camioneta, pegaban los putazos, o sea, pum, pum, se oyen así, pero los putazos. O sea, zumbidos, chillidos, madrazos secos, o sea, y a huir, o sea, hicimos escape, ¿no? Y ahí también sentí bastante miedo, porque pues era el mero momento así como muy álgido de los carteles, que seguimos en lo mismo, ¿no? Pero, y entonces lo que yo alucinaba era que nos iban a, o sea, que nos iban a superar en número, en que nos iban a bloquear la carretera, que nos íbamos a bajar y que no íbamos a poder con ellos. Ese era mi pánico, ¿sí? Y después de esa experiencia renuncié. Después de esa experiencia ya. Y ya, me despedí y dije ya, ahí muere. Y me dediqué mejor a enseñar Aikido y combatives. Y dije ya, ¿no? Y luego, eso me mantuvo en alerta y me mantuvo como medio paranoico, pero ya no tanto. Y luego me empezaron a hablar de un cartel, primero a pedirme piso. Y me dieron información como muy sensible de mí mismo. O sea, tú vives aquí, tienes este carro, bla, 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 ¿no? Y tienes esta academia y das clases a esta hora y la chingada, ¿no? Y en ese momento tuve que cerrar la academia. Cerré, no me acuerdo si 10 días o 7 días, ya no me acuerdo. Cerré un rato la academia. Y en una de esas que fui a la academia, no sé si cuando, no recuerdo bien, pero no sé si cuando fui a ver cómo estaba la academia en una de esas que estaba cerrada o empecé a dar clases, es que ya no me acuerdo. Pero saliendo de la academia, estaba en ese momento que me querían extorsionar. Y salgo con mi carro y de repente voy a una avenida, que ya salí tarde, y en esa avenida a esa hora ya casi no hay coches, y había una camioneta, una Suburban parada en medio de la avenida, así en medio. Así en medio. O sea, y yo dije, en una avenida de alta velocidad. Entonces yo lo paso y cuando paso la camioneta, se arranca la camioneta. Y yo dije, no mames, pues, me van a chingar. O sea, y entonces le metí pata. Le metí pata,
Agarré hecho la madre y los perdí. Pero venían atrás de mí, ¿eh? Venían atrás de mí y yo en el miedo era de a dónde voy. Estaban los cuarteles de los soldados en la zona militar y dije, me voy a ir a la zona militar. Pero tomé la decisión de irme a mi casa. O sea, dije, me voy a ir a mi casa. Y entonces di vueltas en unas pinches calles, o sea, hecho la madre, no me alcanzaron. Tenía un Golf, ese pinche carro, ¿cómo jalaba? No, jalaba chingón, ¿eh? No, los dejé atrás a los güeyes, o sea, dije, sí. O sea, como que tuve miedo, pero me empoderé, o sea, como que fue, ¿quieres jugar a las carreritas? Ahorita vas a ver lo que es. Y, puta, no, yo soy de pata pesada. Yo soy de pata pesada. Dije, prefiero matarme en un pinche accidente a que me levanten. Pecho la madre. Y recuerdo que atropellé un perro. Ya casi llegando a mi casa, iba hecho la madre. Un perro le quiso ladrar a las llantas de mi carro. Pero yo iba rapidísimo y él se me cruzó y madres, lo aventé, pobre perrito. Me dio mucha pena, un perro grande, ¿sí? No, se quedó bien tieso. Cuando vi por el retrovisor, no, tieso el perro, tieso. Dije, no, ya lo maté. Me dio mucha lástima el perro, mucha tristeza, pero venía yo huyendo. No saben, entré hecho a la madre de hecho, me acuerdo que, porque tenía portón eléctrico. Entonces, dije, de aquí a que se abre el portón eléctrico, no, pues me van a alcanzar. Entonces, llegué, le meto el freno de mano, me bajo con las llaves de la peatonal, meto la llave, boom, cierro, dije, a la chingada del pinche carro, corrí a mi casa, ese día no traía armas, y llegué, tenía una escopeta, saco la pinche escopeta y me salgo con la escopeta. No, pues ya no había nadie. ya no había nadie. Pero así, o sea, pinche temblorina chingona, ¿eh? Estuvo muy cabrona esa vez también. Sí sentí mucho miedo, sí. Pues son las veces que he sentido así realmente miedo, ¿no? Madrizas callejeras. Lo que pasa es que a mí, en las peleas que yo he estado tan enojado, tan pinche agresivo, que no he sentido miedo. Aunque una vez sí, lo que me dio miedo es que el güey no se levantaba. Eso sí me dio mucho miedo. O sea, le metí un pinche derechazo bien chingón al güey y cayó, pero como tabla el güey. Cayó dormido, ¿eh? Y no se levantaba. Y además estaba como convulsionándose y con los ojos como hacia atrás. Yo dije... O sea, yo dije, ya lo maté. O sea, dije, me espanté. Ahí sentí pánico, ¿eh? Pero ¿saben qué me dio pánico? Me dio pánico la cárcel. La cárcel me dio pánico. O sea, inmediatamente pensé, cárcel. O sea, dije, ya me fui a la cárcel. Voy a estar en la cárcel. Y ahí sentí pánico. O sea, dije, no mames. O sea, ¿qué acabo de hacer? Desde ahí no le pego a nadie, ¿eh? No me atrevo a pegarle duro a nadie, o sea, ni en los sparrings, o sea, no, desde ahí yo no puedo, no, me da miedo pegarle a alguien, o sea, ya desde esa vez me quedé bien pinche traumado. Y en otra ocasión, en una pinche pelea callejera, le tomé las espaldas a un pendejo y le metí un mataleón, lo dormí muy chingón, la verdad lo dormí chingón, de volada lo dormí. Y me quiso empujar contra la pared, y, o sea, pero me amarré y se durmió el güey. Y me gritaban, había unas señoras que gritaban, lo vas a matar, o sea, suéltalo, lo vas a matar. El güey ya estaba verde, ¿no? Morado, rojo, ¿no? Y cuando sentí que se desguanzó, o sea, dije, ya lo desmayé al hijo de la chingada pero estaba muy emputado, entonces no sentía miedo, más bien estaba fúrico, estaba agresivo, ¿no? Y luego me entra un pinche sentido del humor bien oscuro, o sea, un sentido del humor bien... Entonces las señoras, ¿lo vas a matar? Y yo, sí, de eso se trata. Sí, a huevo, les decía, eso es lo que quiero. O sea, no, o sea, yo me pongo así, ¿no? Pero ahí no sentí miedo, o sea, porque sabía que iba a despertar. O sea, dije, sé que lo desmayé, pero no se va a morir. O sea, lo desmayé, pero no se va a morir. También en 2 ocasiones dormí a 2 policías uno en la academia de policía y otro en una capacitación que estaba dando a la policía ministerial, y le metí una guillotina a un güey que se puso pendejo y lo dormí, y a otro le metí un mataleón y lo dormí.
pues se ponían mensos los policías, como, este pinche chamaquito, ¿qué me va a hacer, no? Puta, los agarraba y órale, a dormir, güey. Y no me daba miedo, o sea, estrangular y dormir a una persona no me da miedo. O sea, no me da miedo estrangular a una persona, no. Porque sé que van a despertar, o sea, sé hasta cuándo, y es como una fuerza medida, ¿no? Pero el día que tendía ese güey de un putazo y no se levantaba, repito, yo ya digo, no le vuelvo a pegar a nadie porque la cárcel me da pánico. La cárcel no me da miedo, me da pánico. Porque yo sí he ido a la cárcel. O sea, no he estado en la cárcel, no es que me hayan metido a la cárcel, sino que yo di 2 cursos en Almoloya de Juárez y estuve conviviendo 10 días con todo tipo de pinche malandro, ¿eh? Y la cárcel es algo que no lo crees. O sea, si no han entrado a una cárcel, no saben lo que es. No sabes lo que es. O sea, no dimensionas cómo te arruinaría tu vida. O sea, no. Entonces, a mí la cárcel me da pánico. A mí me da más miedo la cárcel que otra cosa. O sea, me da miedo, me da mucho miedo. Entonces, por eso, no. O sea, no quiero pedos. No quiero pedos porque me da mucho miedo. Y bueno, esa es mi propia experiencia, ¿no? Ahora, yo he trabajado con muchas personas con estrés postraumático, ¿sí? Tengo varios amigos, compañeros, veteranos no de mamadas, o sea, veteranos de Afganistán, otros en Siria, otros de Irak, o sea, güeyes gringos, veteranos, que han estado en guerra y la chingada, ¿sí? Y sí, o sea, ver el PTSD, o sea, el estrés postraumático en persona y que te platiquen cómo viven y la cantidad de pastillas que se meten para poder estar más o menos cuerdo, está muy cabrón, O sea, está muy cabrón. O sea, a lo que voy es que la violencia te deja un trauma profundo, y ya ni digamos la guerra, o sea, la guerra es por mucho más profunda, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de trabajar y de dar tratamiento a víctimas de violencia, ¿sí? Tanto mujeres como hombres. Y ataques feos, O sea, violaciones, y tentativas de homicidio, gente balaceada, o sea, cosas cabronas. Y, o sea, se los voy a decir así. Son personas quebradas por dentro. Son personas quebradas por dentro. O sea, no es un chiste, están quebradas por dentro. Y el punto con el trabajo, o sea, el trabajo con personas que tienen estrés postraumático por violencia extrema, es que entiendan que estás quebrado, y que nunca te vas a volver a pegar. O sea, no vas a ser el mismo, se acabó, no vas a ser el mismo, pero hay maneras de vivir quebrado. O sea, es armonizarte con esos traumas tan profundos y aceptarlos y aprender a convivir con ellos y dejarlos ser, porque no hay manera de revertir. O sea, dijeras, muchos de ellos tomaban ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, hipnóticos, ¿no? Y nada más te adormecen, o sea, te adormece, ¿no? Y yo entiendo, cuando es necesario se deben de tomar. Pero debe haber un trabajo más profundo, ¿sí? Al punto de que la víctima de violencia debe de aceptarse así, quebrada, ¿sí? Y aceptar su miedo y aceptar sus ataques de pánico y aceptar las cicatrices si hay, aceptarlas plenamente, o sea, porque si no, no sales de eso, ¿sí? Y así trabajé yo como 4 años con víctimas de violencia, ¿sí? Fue una experiencia muy chingona, o sea, como instructor de defensa personal, de protección personal, como capacitador de usos de la fuerza. 2 experiencias que me llegaron así al tuétano y que me definieron como instructor fueron la cárcel. Bueno, mis experiencias personales definitivamente, pero la cárcel, o sea, la violencia que yo viví directamente, esa sin duda, pero luego la cárcel, o sea, entender la mente criminal y hablar con güeyes o sea, con asesinos, con secuestradores, con violadores, con
narcos, ¿sí? Eso me marcó, o sea, para bien. O sea, me di cuenta de cómo son los depredadores. Ese es un punto. Y la otra, las víctimas de estas personas. O sea, las víctimas de abuso sexual, víctimas de secuestro, víctimas de tentativas de homicidio. Hablar con estas víctimas y de alguna manera como comparar mis experiencias, porque yo me sentía como muy herido, ¿sí? Por mis propias experiencias, pero cuando ya empecé a ver que había otras personas que habían vivido cosas por mucho más feas que las mías y que no se pudieron defender, porque en mi caso, pues yo tengo un pinche ángel de la guarda gigante, o sea, yo tengo un ángel de la guarda enorme, no puedo decir, el entrenamiento es el entrenamiento, o sea, no voy a decir que mi entrenamiento no me ha ayudado, sí, mi entrenamiento me ha ayudado 100%, o sea, no puedo decir que no. Pero cuando yo he analizado todo lo que me ha pasado, yo creo que ha sido más suerte. Yo creo que ha sido más suerte que otra cosa. Y esto se los puede decir a cualquier otro güey o cualquier otra persona que ha tenido situaciones feas. Te va a decir, tuve suerte. Oye, pero estás entrenado, sabes, y la chingada. Tuve suerte. ¿Sí? Y yo tuve suerte. ¿Sí? Tengo una suerte, espero que nunca se me acabe. Toco madera. ¿Sí? Espero nunca se me acabe. ¿Sí? Que no hay que estarle tentando, ¿verdad? Pero al hablar con gente que no tuvo esa suerte, o sea, con los muertos no, porque al que mataron ya no hay manera de hablar con nadie, ¿no? Pero a los que medio sobrevivieron y hablar con esas personas, o sea, víctimas, gente sin un ojo, gentes con un balazo en la cabeza. Yo hablé con gente que la destriparon, o sea, gente con un pinche machetazo, o sea, cosas perras, ¿sí? Dices, ay, güey, no te quejes. No te quejes, cabrón, porque está cabrón. Entonces, y ver cómo están quebradas psicológicamente, o sea, ver cómo, pues no pueden remontarlo, o sea, no, lo pueden superar, o sea, yo creo que yo supongo que logré ayudar más o menos a algunos, pero otros, o sea, simplemente la recomendación fue síguete tomando el ansiolítico porque el pinche trauma o sea, es demasiado grande. Y una forma padre de ayudar es como que se vuelvan a empoderar, o sea, primero un proceso terapéutico y luego psicoterapéutico y luego un proceso de confrontación, o sea, entrenamiento, y yo hacía eso, no con todos, pero con algunas sí. Sí, con varias mujeres lo hice, así de que fueron víctimas de abuso sexual. Y a ver, ahora vas a golpear, ahora vas a hacer esto, ahora te vas a defender. Entonces, como para reprogramar su estrés postraumático y que se vuelva poder. O sea, a mí no me vuelve a pasar esto. Esa era un poco la dinámica, ¿no? O sea, ya te pasó, pero está en tu poder que no vuelva a pasar. Y a algunos les ayudó, o sea, sí. Algunas hicieron cambios increíbles, ¿no? Pero a muchas no. A muchas personas no. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A ver, tanto mis experiencias como experiencias de otras personas. La violencia es algo, creo que se ha romantizado. Creo que las películas, las series y ahora las redes sociales pretenden mostrar que la violencia es divertida, es emocionante. Por ejemplo, ustedes vean muchos videos de defensa personal con armas, sin armas, y es emocionante. O sea, es como, puta, ¿sí? Aprende a cuchillar, aprende a disparar, aprende a derribar. Qué chingón, me sé defender, ¿no? ¡Wow! O sea, es como un empoderamiento, ¿no? Y lo manejan así como la violencia es, ¿no?, emocionante, ¿no? Y yo a lo largo de los años he visto a muchos practicantes e instructores e instructoras de defensa personal que tienen la actitud de ojalá les pasara algo para aplicar lo que han aprendido. O sea, es como si estuvieran deseosos de probar que sí saben, como para demostrarse a sí mismos o a los demás de que
de que son como John Wick. O sea, eso yo lo he visto varias veces. Y una persona que le emociona la violencia y sí, mira, aquí le haces así, aquí haces esto, aquí haces el otro, ¿no? Es una persona que no ha vivido ese pánico que les describo. O sea, no han sentido el puto miedo de a de veras, no lo han sentido. Entonces les emociona la violencia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver series y películas que tienen un grado de violencia. O sea, me gusta por películas de acción, de suspenso, ¿no? Series, ¿no? Que de repente pasan cosas de violencia, me gusta. Pero no porque me guste la violencia, sino porque me gustan las coreografías. Me gustan las coreografías, saber cómo lograron una escena. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, no porque me emocione que alguien salga lastimado, sino, mira, lograron esta escena así, los efectos quedaron chingones, los disparos se ven súper reales, esto sí se ve real, esto está así. O sea, eso es lo que me gusta, ¿sí? Pero si no hay esa capacidad de discernir, que mucha gente no la tiene, y los jóvenes menos, y los niños menos, que la violencia no es emocionante positivamente hablando, o sea, sí emociona, pero en el aspecto negativo, y que deja secuelas horribles, y que es puro sufrimiento, y que es que el terror, el pánico que sientes cuando alguien te quiere acuchillar, o te está pegando con un martillo, o cuando alguien te está bulleando y te está acosando, o cuando alguien te avienta ácido en la cara, o cuando alguien te avienta gasolina y te prende fuego. O sea, la violencia no es emocionante, positiva en ningún sentido. Entonces creo yo que la gente, y repito, más los jóvenes y los niños, no están dimensionando eso. O sea, y yo no solo hablo de instructores de defensa personal o practicantes de defensa personal, sino mucha gente de verdad, como dicen, ¿no? Hacen apología a la violencia, ¿no? O sea, como los narcocorridos que hacen la apología al crimen organizado. Bueno, prácticamente todo el contenido que vemos en Netflix, en Prime, en películas, en bla, bla, es una apología a la violencia, es una emocionalización de la violencia, es una romantización de la violencia. O sea, las guerras son, puta, vamos a combatir, vamos a matar, qué maravilla, ¿no? Me voy a defender de unos güeyes que me vienen a matar y entonces los mato a todos y yo ya soy el héroe de mi propia película de acción. Es que cuando ocurre de a de veras, no eres el héroe de tu propia película de acción. No eres héroe. O sea, te quieres sentir así y lo único que tienes es paranoia. Lo único que tienes es delirio, lo único que tienes es terror. Y una pinche temblorina que no se te quita por meses. ¿Sí? A mí me pasó algo hoy. Lo que pasa es que yo estoy poco a poco vendiendo mi moto, ¿sí? Porque estoy juntando para un carrito, ¿sí? Ahorita necesito un carro y me duele mucho desprenderme de mi moto y bueno, pues la estoy vendiendo, ¿no? Y estoy viviendo ahora en Cuernavaca, compré esta casa y estamos muy contentos, ¿no? Pero Cuernavaca, Morelos, número 1 en extorsión, número 1 en robo de motocicletas, número 1 en asaltos. O sea, es un desmadre. O sea, ya que me quejo, o sea, Morelos, Cuernavaca nunca va a cambiar. O sea, es un pinche desmadre, está bastante feo. Bueno, entonces estoy vendiendo mi moto y me mandaron un mensaje unos güeyes, hoy, en la mañana. Queremos ver tu moto. Sí, le mando el mensaje. ¿La podemos ver en un centro comercial? No, le pongo, no, en mi casa. ¿Sí? No, es que en tu casa. Le digo, mira, yo vivo al lado de la gobernadora. Y es cierto, no estoy inventando. Yo vivo literalmente al lado de la gobernadora de Morelos, ¿sí? De Margarita González Arabias. Vivo al lado. O sea, su casa está ahí. O sea, ¿sí? Entonces siempre hay escoltas y la chingada. Entonces dije, pues que la vean aquí en la casa, ¿no? Entonces le digo, mira, yo vivo, le puse, ¿no? Vivo al lado de la gobernadora, es muy seguro, puedes venir a ver la moto aquí, está en el estacionamiento de mi condominio y sin pedos. Vamos. Yo creo que no se lo creyeron o pensó que yo los estaba choreando, la chingada, ¿no? Y llegan dos güeyes, ¿sí? No me latieron, o sea, desde que los vi llegar y cuando llegaron, dije, estos güeyes no me laten. O sea, no, algo en la pinche tripa me dijo, no,
no sé. Entonces, bueno, les abro, la moto está en el garage. Lógicamente, traía mi cohete, dije, ¿sí? Una en la recámara, ya cuando vienen estas cosas, ya, ciclo, meto y digo a la verga, ¿no? Lo que vaya a pasar, que tenga que pasar. Y entonces, y como está muy cabrón lo de las motos, porque lo que está pasando es que te bajan de la moto o en el tema de compraventa de motos, llegan y te quitan la moto, o sea, te dan el dinero, haz de cuenta, mira, te compro la moto, firmas la pinche contrato compraventa, recibes el dinero, sobre todo cuando es efectivo, y de repente sacan la pistola y venga el dinero y venga la moto y venga la factura de la moto y todo, ¿no? Ese es un modus operandi. Entonces, yo dije, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya salgo, la empiezan a ver y la chingada, y le digo, y no, sí me gusta que la chingada, ah, bueno, si te gusta, te voy a pagar en efectivo. Y yo, bueno, pues aquí. Digo, afuera no me lo das, aquí adentro. No, sí, pero me dice, ahorita van a venir unos familiares a apoyarme. Y yo dije, van a venir unos familiares. Hijo de tu pinche madre. Y por dentro dije, sale pues, ¿sí? Nada más que no pueden pasar. O sea, se van a quedar afuera. Sí, que sí. Y yo pues empecé a ponerme nervioso. O sea, dije, no, estos güeyes no me laten, van a venir otros güeyes. Y ¿saben cuál fue el tema? Me empecé a poner nervioso porque dije, a ver, ¿qué necesidad de matar a unos güeyes ahorita aquí en mi estacionamiento? Y luego todo el pinche pedote que se va a armar, ¿sí? Porque me voy a ir a la cárcel un rato, o sea, va a ser un pedo. O sea, a mí no me da miedo esos güeyes, lo que me da miedo es meterme en un pinche pedote, ¿sí? Y dije, no mames, al lado de la gobernadora, hay cámaras enfrente, si yo los agarro a balazos y me los chingo, ¿qué va a pasar? Bueno, todo eso lo estaba pensando mientras ellos ya se habían ido, o sea, porque me dijeron, bueno, ahorita regresamos, ¿sí? Y dije, estos hijos de la chingada, no, o sea, y ya se fueron, y ya les mandé un mensaje, y nunca regresaron, o sea, no regresaron, ni me hablaron, ni nada, o sea, se desaparecieron, y de alguna manera los disuadí, porque me dice, ¿a qué te dedicas, güero? Y le digo, soy escolta. Se lo dije así, soy escolta. Ya no soy escolta, pero dije, soy escolta. Sí, le digo, sí. Y además, pues aquí está la gobernadora y la chingada. Ok, güero, que no sé qué. Y así, pero calándome, ¿no? Calándome. Y yo discretamente, pues, traía el cohete y me levanté un poquito la playera. Así como, no te estoy enseñando, pero te estoy enseñando, güey. O sea, nomás para que le midas, ¿no? Y entonces ya vio así y se quedó así como bien. Vi que vio y ya como que se vieron entre ellos y bueno, luego regresamos, ¿no? Entonces, pues fue un plan, ¿no? O sea, fue un plan. Primero disuado, o sea, primero hay que disuadir. ¿Sabes qué? Si estás pensando lo que estás pensando, no lo pienses, porque no vas a salir vivo de aquí. O sea, eso es lo primero ¿sí? que tienes que entender, ¿no? O sea, lo que estás pensando, deja de pensarlo, ¿sí? Y eso es disuasión, ¿sí? Y estar preparado por si la disuasión empeora la situación, la empeora o no la empeora profundamente, pero no la mejora. O sea, siguen con su pinche plan de chingarme o de, ¿no? Porque yo pensé, ahorita son 2 güeyes, llegan otros 4 y ya tengo 6 güeyes, yo adentro, yo solo, con 6 güeyes adentro de mi estacionamiento y pues va a estar cabrón, va a estar muy difícil que yo salga de esta, ¿sí? Entonces, afortunadamente como que me calaron, como que se dieron cuenta que no era buena idea y se fueron, ¿no? Pero a lo que voy es que toda situación que pueda ser una amenaza y el miedo a ser atacado, porque finalmente esta es la conclusión a la que voy a llegar ahorita en esta transmisión y ya me voy a retirar. A ver, con toda la experiencia de muchos años, con todo lo que les expliqué de lo que es el pánico, el miedo, con todas las preguntas que ustedes me han hecho a lo largo de los años, muchas personas que me han dicho, ¿cómo te quitas el miedo a pelear? Ya no quiero tener miedo a la violencia, ya no quiero tener miedo a ser atacado, vivo con miedo, bla, bla, bla. O sea, esto me lo han preguntado 1000 veces y puedo decir que un porcentaje alto de los alumnos que yo tengo vienen a entrenar conmigo porque viven con miedo, ¿sí? Porque viven con miedo. Y mucha gente, no nomás conmigo, hay mucha gente que entrena artes marciales, defensa personal, que se compra un arma, bla, bla, porque tienen miedo.
Si no tuvieras miedo, no lo harías, ¿sí? Lo puedes hacer por diversión, lo puedes hacer porque te gusta, te emociona, sí. Pero cuando te empiezas a tomar las cosas en serio y estás buscando entrenamientos específicos, vas y haces todo el trámite para comprarte un arma de fuego, portas una navaja, le pones cámaras y alarmas a tu casa, estás al pendiente de tu familia, o sea, finalmente todo eso es temor. O sea, tienes temor, inseguridad de que te vaya a pasar algo, o le vaya a pasar algo a tu familia. Y mucha gente se cansa de eso, o sea, es que yo ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentir miedo a ser atacado, no quiero sentir miedo a la violencia, no quiero sentir miedo a pelear, yo no quiero tener miedo a pelear, yo no quiero tener miedo a usar un arma de fuego y tener que dispararle a alguien si es necesario, yo quiero dispararle a alguien si se necesita para defender a mi familia, pero me da miedo dispararle a alguien, o sea, ya no quiero tener ese miedo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? O sea, esa es la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo primero diría que la respuesta es, el miedo va a estar ahí. O sea, no hay manera de que no tengas miedo. No hay manera. O sea, el miedo va a estar ahí. ¿Sí? El problema es que lo ven como algo malo. Es que yo ya no quiero tener miedo. ¿Por qué? No, es que ya no quiero vivir con miedo. ¿Por qué? Pues es que no es agradable, ¿no? Ese es el por qué. Vivir con miedo es horrible. ¿Sí? Todo el tiempo a la expectativa, viendo quién me quiere chingar, ¿no? Es bastante feo. ¿Sí? Pero el problema es que si le agarramos aversión al miedo, y yo ya no quiero tener miedo, el miedo se hace más grande. ¿Sí? Empezamos a vivir irrealidades, empezamos a trastornar nuestra mente, ¿sí? Porque empezamos a buscar paliativos y salidas del miedo, ¿no? Entonces más bien es aceptar el miedo. ¿Sabes qué? Estoy en una situación, en un mundo, en un país, en una calle, en un barrio, en un estado difícil, donde hay violencia, sí. Tengo miedo, sí. Es normal. ¿Sí? Ahora, siguiente paso. Primero, aceptar el miedo. Decir, tengo miedo y es normal. El siguiente paso es canalizar ese miedo. ¿Cómo lo canalizas? Con entrenamiento, con capacitación, con conocimiento. ¿Sí? Voy a hablar primero del conocimiento. ¿Sí? Saber cómo opera el enemigo, saber cómo funciona la mente criminal, ¿sí? Es fundamental. O sea, si tú conoces la mente criminal y la estudias y entiendes cómo los pinches malandros hacen lo que hacen, cómo los psicópatas, cómo los sociópatas, cómo los depredadores funcionan, entonces entiendes mucho, ¿sí? Y entonces te va a dar conocimiento de cómo operan, porque si tú no sabes cómo operan, no sabes cómo anular su operatividad, porque el conocimiento es la base para la prevención, porque lo más importante en el entrenamiento de los usos de la fuerza es que sea extremadamente efectiva, ¿sí? Impecable, fulminante, si es necesario, pero entendiendo que es el último recurso y que antes de eso está la prevención. ¿Sí? O sea, prevenir, anticipar, estar un paso delante de la operatividad criminal. ¿Sí? Fuera de nuestra casa y posiblemente dentro de nuestra casa. Porque si ustedes están pensando en operatividad criminal que es nada más callejera, se están equivocando. La mayoría de los abusos sexuales, de estafas, fraudes y violencia ocurren dentro de los círculos de confianza de las víctimas. La mayoría. Es decir, que es probable que estés durmiendo con el enemigo. No los quiero paranoizar y no quiero que me malentiendan esto, pero la gente cree que la violencia y la criminalidad solo está fuera en las calles. Cuidado con eso. Puede ser que en tu familia no, y qué bueno, ¿sí? Pero tomen en cuenta que esto pasa, ¿no? Entonces, aprender cómo piensa el criminal, aprender cómo opera para anticiparnos, ¿sí? Para que realmente los usos de la fuerza sean el último recurso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos anticiparnos? Solo si sabemos cómo operan, cómo funcionan, cómo atacan, cómo amenazan, cómo estafan, cómo acechan, cómo te identifican. Y si tú aprendes cómo piensan, cómo funcionan, entonces empiezas a
anular su operatividad, ¿sí? Y empiezas a estar un paso delante de ellos, en muchos sentidos. O sea, desde tu forma de ser cotidiana, tu vestimenta, la tecnología que usas en tu casa, la tecnología que usas en tu persona, si es necesario armamento o no. Vamos, o sea, empiezas a ser mucho más colmilludo. O sea, hay que entender que el depredador, el delincuente, el criminal, el sociópata, es un cazador, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos estar un paso adelante, debemos de entender cómo cazan. Y si entendemos cómo cazan, entonces cortarles el juego. Y ese podría ser el famoso game plan, ¿sí? Si tú no tienes, perdón, es que escuché común. Si tú no tienes un game plan para lidiar con la violencia, no tienes nada. Y el game plan, el plan de juego o el plan de acción, no solo es en el uso de la fuerza. O sea, bueno, si me pasa esto, yo hago esto. Si me tiran esto, ¿sí? Si me sacan un arma, si hacen esto, si se meten a mi casa, entonces yo. Ese es un plan de acción en los usos de la fuerza. Y es importantísimo, porque si tú entras a una madriza, desde una pelea callejera hasta un asalto, y reaccionas sin un plan previamente diseñado para mejorar las posibilidades de supervivencia de tu persona y tus seres queridos, entonces definitivamente vas a improvisar en el momento, y la improvisación, exceso de improvisación en violencia, tiene un margen de error muy alto, ¿sí? O sea, en situaciones, la que quieran, tentativa de homicidio, asalto, riña, privación de la libertad, o sea, estafa, extorsión, lo que quieras, ¿no? Cualquier situación violenta es caótica, ¿no? Entonces, si tú improvisas todo el tiempo y no tienes un curso de acción y un entrenamiento que te lo dio y que te permite ejecutar ese curso de acción de uso de fuerza, definitivamente vas a improvisar demasiado. Y si improvisas demasiado, repito, el margen de error es muy alto, ¿sí? Pero si tú tienes un curso de acción y un plan de juego para lidiar con situaciones caóticas violentas, entonces ese es tu riel de donde vas partiendo, y desde ahí te vas adaptando y desde ahí vas improvisando, ¿sí? Pero no estás así de al chile, como decimos aquí en México. ¿Saber qué hago? No. No. Tienes que tener un game plan, ¿ok? Eso ya en escenarios violentos, pero el punto es que hay otro game plan, hay otro plan de juego, que es para no caer en ese otro game plan de uso de la fuerza. O sea, yo no quiero usar la fuerza, ok, entonces necesito un plan de acción cotidiano, que es a través de hábitos diarios que involucran varios elementos, que involucran a mi familia, que involucran desde cuestiones materiales hasta actitudes, lenguaje corporal, bla, bla, un chingo de cosas, para que ese plan de juego o ese plan de acción voy a decirlo así, te saque del radar de la criminalidad. Y si llegas a entrar dentro del radar de la criminalidad, tengas la posibilidad disuasiva, y si no hay disuasiva, entonces tengas la posibilidad del uso de la fuerza y que sea efectiva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se habla de la conciencia situacional, ¿sí? Situational awareness, eso es clásico, ¿no? La conciencia situacional es fundamental, ¿sí? Pero la conciencia situacional no es tan fácil como la dan en tantos consejillos, en diferentes contenidos que ustedes pueden ver. La conciencia situacional es mucho más complicada, ¿sí? Y requiere de varios factores y elementos. Tienes la conciencia situacional del entorno humano y la conciencia situacional del entorno material. Para el entorno humano debes de aprender a perfilar, a saber leer a la gente que te rodea, lenguaje corporal, bla, 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 ciertas actitudes, ciertas gesticulaciones, ciertas palabras, vestimentas, etcétera, ¿sí? Y en el entorno material, bueno, tienes que ver si estás dentro de una locación, fuera de una locación, estás con posibilidades de accesos y escapes, estás con vulnerabilidades, bla, 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 bla. O sea, no me voy a poner ahorita a hacer eso porque entonces nos aventamos otras 2 horas. Entonces, la conciencia situacional, por ejemplo, es un game plan. O sea, yo estoy consciente, atento, aware de mi entorno humano material constantemente, y me estoy adelantando a toda posibilidad de riesgo. Entonces empiezo a identificar circunstancias disruptivas como personas específicas, alguien levantó la voz,
ahí se están juntando unos güeyes, este fulano me está viendo raro, este fulano está así, este carro viene por acá, esa moto se está acercando, bla, bla, bla. O sea, todo el tiempo estoy escaneando y dimensionando la situación en la que estoy y estoy analizando. O sea, estoy nada más así, intuyendo. No es un proceso hiperracionalizado porque entonces es agotador. Si tú todo el tiempo estás racionalizando, mira este fulano, mira este, no, te vuelves loco. Es nada más, es más intuitivo. Estás calando a la persona, las estás viendo, bla, bla. Por ejemplo, los fulanos que vinieron a ver la moto, cuando entraron, inmediatamente los calé. ¿Sí? Ese es el situational awareness. Y los metí al garage porque el garage es una zona cerrada y dije, aquí se viene un desmadre y yo tengo la ventaja. ¿Sí? Una, porque es mi casa, y dos, porque el espacio me permite agarrarlos a balazos o lo que sea necesario. ¿Sí? Y tengo movilidad, tengo todo, y son dos güeyes. ¿Sí? Uno pesaba más que yo, otro pesaba menos que yo. Y bueno, o sea, dije, primero este güey, segundo este güey, vamos viendo qué pasa, ¿no? Cómo venían vestidos, empezaba viendo las playeras holgadas, si se agarran el pantalón, si están cargando un arma, etcétera. Todo eso ya es como intuitivo, ya es como en el momento estás, ¿no? Ahí, como observando, pero ya no analizando racionalmente, ya estás dándote cuenta nada más, ¿no? Entonces, esa conciencia situacional, que es uno de tantos elementos para anticipar y estar un paso adelante de cualquier situación peligrosa, es fundamental para no caer innecesariamente en los usos de la fuerza, ¿okay? Porque si caemos en los usos de la fuerza, las consecuencias, aunque nosotros ganemos y sobrevivamos, las consecuencias son bastante feas, ¿sí? Puedes sobrevivir pero acabas en la cárcel, puedes sobrevivir pero acabas en el hospital, o tú sobrevives pero otra persona no, porque el daño colateral, y entonces vino una situación, tomaste una decisión y acabaron matando a alguien por tu culpa. O sea, pueden pasar un chingo de cosas en situaciones violentas que no controlas, ¿sí? Entonces, por eso dejamos el uso de la fuerza como último recurso, ¿no? Porque aunque ganemos, no ganamos, ¿sí? Esa es la realidad, ¿sí? O tenemos mucho que perder, ¿sí? Y a veces no sabemos ni qué, ¿sí? Ahora, el miedo a ser atacados nos ayuda, si lo canalizamos, el miedo a ser atacados nos ayuda a emplear ese awareness, esa atención, ¿sí? Con más fineza. El problema es, y lo que yo creo que realmente se queja a la gente y lo que realmente le cala, no es como el miedo a la violencia, sino que empiezan a sentir sensaciones de paranoia, se empiezan a sentir vulnerables, se empiezan a sentir inseguros, se empiezan a sentir, pues lógicamente, o sea, si tú no tienes recursos combativos, no tienes recursos anticipadores, no sabes pensar, no sabes operar en tu entorno lo vas a ver demasiado hostil, lo vas a ver demasiado caótico, porque no estás entendiendo tu entorno. Pero si tú aprendes de tu entorno y te mimetizas en el entorno, digámoslo así, o sea, esa es la forma de sobrevivir. Yo voy a hablar de adaptabilidad, ¿sí? O sea, si tú te adaptas, si eres extremadamente adaptable a las circunstancias, al entorno humano material, ¿sí? Y sabes fluir con el entorno y sabes entenderlo y dónde atajar, dónde contener, dónde ceder, dónde no, definitivamente empiezas a sentir un poco más de control y de certeza de que estás operando por un cierto nivel de control. Lo que nos hace sentir mucho miedo frente a la violencia es la pérdida de control. No voy a poder controlar esta situación, se me va a salir de las manos y no voy a sobrevivir. Me van a lastimar o van a lastimar a mis seres queridos. Pero si yo les dijera, a ver, piensa en esto, no existe, pero si yo te diera una herramienta que te permite tener control total de cualquier situación violenta, ¿cómo te sentirías? O sea, si tú ahora dijeras, mira, ya le compré esta cosa, ¿no? A fulano de tal, a Bruno, a quien sea, ¿no? Y esto me da control total de toda situación violenta. O sea, con esto yo ya estoy en control. Puedo controlar cualquier violencia. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías? Un alivio. Sentirías así de, ya estoy en control, ¿sí? O sea, se puede venir una situación violenta, pero yo sé qué hacer en esa situación violenta. Yo estoy en control de la situación y entonces sé qué hacer en la situación y puedo dar una resolución que me convenga, ¿sí? Y eso da una sensación de certidumbre. Lamentablemente no existe tal cosa, no existe tal fórmula, no existe. Hay gente que lo que busca a través de un arma de fuego, de una navaja, de un gas pimienta,
de hacer karate o hacer Krav Maga o combatives, o hay gente que busca a través del gimnasio, de una apariencia, busca control, busca que a través de eso que está adquiriendo, puede controlar más su entorno. Entonces se siente menos inseguro. La incertidumbre baja. Si baja la incertidumbre, el miedo baja. Baja la incertidumbre, el miedo baja. Pero todo eso son generadores de falsa confianza. Porque tú te sientes más seguro porque estás hipermamado y enorme. Bueno, si te sientes más seguro y te ayuda a sentirte ultramamado y que según tú todo el mundo te tiene miedo, esa es tu forma de control. Es la forma en que tú disminuyes un poco el miedo a la violencia y a otras cosas. Otra persona dice, yo me he visto táctico todo el tiempo. Me he visto como militar, peinado militar, botas, todo el tiempo táctico, ¿no? Y así me siento en control. Que me vean que yo soy como militar y que yo bla, bla, bla. Bueno, yo soy peleador de MMA y las pinches orejas de coliflor son mi forma de control. O sea, yo voy por la calle y la gente ve mis pinches orejas así de pelea y, ay, no mames, ese güey, no, cuidado, no te metas con él. Y entonces el de las orejas de coliflor se siente de, estoy en control, ¿sí? Pues claro. Otra persona se siente insegura, busca un arma, el compadre le da un arma y si es una pistolota, ¿no? Pinche pistolón, ahora sí estoy en control, ¿sí? Entonces trae su pistola en la guantera del carro, la trae ahí y entonces la pistola le hace sentir seguridad, le hace sentir confianza, le hace sentir control, menos incertidumbre y menos miedo. Pero lamentablemente no hay un elemento específico que realmente controle una situación violenta y te dé la seguridad que estás buscando. No existe. Ni que estés mamado, ni que seas octavo dan de Kyokushin, ni que seas peleador profesional de no sé qué, ni que traigas la mejor pistola del mundo, ni que seas un super tirador, ni que seas un Navy SEAL. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Chris Kyle, ¿sí? Considerado el mejor francotirador del mundo. No es el mejor, es de los mejores, pero no es el mejor, ¿sí? Un pinche güey, fuerzas especiales, top. O sea, Chris Kyle fue top de las fuerzas especiales. O sea, estamos hablando de un pinche güey que más entrenado no puede estar. O sea, un pinche asesino. O sea, un güey entrenado en serio. Dices, ¿a ese güey qué le hace quién? Ese güey está en control. ¿Por qué? Porque tantas guerras, veterano, ha matado a ciento y tantas personas. El güey sabe pelear, sabe disparar, sabe todo, ¿sí? Seguridad, ha estado en situaciones terribles, puta, tiene un pinche control bien cabrón. Un día llegan, porque él ayudaba a veteranos a ir a tirar con rifles de alto poder, como parte de la terapia para el estrés postraumático, y entonces llegan un grupo de veteranos para llevarlo a tirar, y entonces él muy contento se sube al automóvil, y uno de esos veteranos, bien pinche traumado, saca una pistola y lo mata dentro del auto. ¿Qué pasó con el control? ¿Qué pasó con la certidumbre? ¿Qué pasó con ese superentrenamiento de Navy SEAL? Se fue a la mierda. Es que si ustedes entienden que hasta el más entrenado se puede morir por cualquier pinche pendejada, o sea, cualquier pelado puede matar al más entrenado, entonces no hay control. Entonces, para empezar a bajar el miedo al descontrol, a la incertidumbre de la violencia, que es caos, y empezar a sentir un poquito más de tranquilidad, hay que aceptar que hay muchas cosas que no podemos controlar y hay cosas que sí podemos controlar. Lo que podemos controlar, vamos a controlarlo de la mejor manera. O sea, ahí es donde viene el concepto capacitación, entrenamiento y conocimiento. O sea, el conocimiento, capacitación, entrenamiento es que yo desarrollo capacidades, habilidades estratégicas, tácticas, cognitivas, combativas, que me van a dar un espectro relativo de control para ciertas situaciones de riesgo, pero que no me van a dar una fórmula infalible para cualquier situación de violencia. Entonces, desde ahí ya digo, bueno, tiene sus límites. O sea, mi entrenamiento me va a ayudar hasta cierto punto, pero hay un aspecto de la vida que no hay manera de controlar, por más entrenamiento que tenga. Entonces, eso lo voy a aceptar como parte de la vida y me voy a relajar.
O sea, voy a decir, ya he hecho todo lo necesario para estar lo más capaz posible para diferentes situaciones de violencia. Eso me puede dar ciertas ventajas o mejores probabilidades de supervivencia, pero al mismo tiempo comprendo que tiene sus limitaciones y que el factor, la ley de Murphy, destino, karma, suerte, incertidumbre, caos, como le quieras llamar, está ahí y siempre va a estar ahí. Entonces, en ese momento, cuando aceptamos esa parte, empezamos a entender el factor adaptabilidad. Es decir, que si yo aprendo a adaptarme a lo que viene, a lo que no controlo, a lo que desconozco, a las variables que se presentan en la vida, en la violencia, etcétera, tengo todavía mejores probabilidades de sobrevivir. Si yo tengo muy buen entrenamiento, muy buena capacitación, pero soy rígido y aplico todo manual, digamos, y no ejerzo mi entrenamiento de adaptabilidad o no lo desarrollo, mi capacidad de adaptabilidad, entonces va a venir el caos porque la violencia te sorprende, ocurre mientras menos lo esperas, cuando menos lo esperas, contra quien menos lo esperas. Así es la violencia, ¿sí? Son como accidentes, de repente, ¡pum!, estás en un pinche pedote que ni esperabas. Entonces, ¿qué haces? Entonces entiendes, bueno, si me sorprende, viene la incertidumbre. Ok, no sé qué variables se van a presentar en esta situación violenta, no. Pero he desarrollado una capacidad adaptativa bastante buena que me permite mejorar mis posibilidades de lidiar con aquello que no puedo controlar. Y eso ayuda para bajar los niveles de violencia, de miedo. El miedo empieza a bajar. Ya sientes menos miedo a la violencia. ¿Por qué? No porque te vendas la idea o te autoconvenzas de que eres John Wick o de que eres invencible o de que no. Sino porque entiendes muchas cosas más. O sea, sabes cómo opera la mente criminal, perfilas mejor, escaneas mejor, awareness, o sea, la atención a situational awareness, la conciencia situacional ha mejorado muchísimo, tu capacidad combativa es mejor, estás más fuerte, estás más capaz, estás más claro, sabes manejar mejor el miedo, bla, bla, bla. O sea, todo eso influye para que tú en tu vida cotidiana estés más tranquilo y digas, tengo buenas posibilidades de sobrevivir una situación relativamente violenta. Bueno, sí, no me lo garantiza, pero tengo más probabilidades que el que no tiene todo el conocimiento, todo el entrenamiento que yo tengo. Sí, mínimo. ¿Sí? Y por último, ya me retiro, un elemento fundamental para el control del pánico en situaciones violentas es la respiración. Eso se los paso como un consejo extra, ¿no? O sea, cuando estés en pánico y temblorino y bla, bla, respira. Si te hablan, ¿no? Recibes un mensaje de extorsión, ¿no? Alguien te amenaza y te alteras, te paniqueas. No, respira. Respira, o sea, literalmente respira. Estás en una pinche balacera, respira. Estás en un ataque de cuchillo, respira. Te están asaltando, respira. Estás en una putiza callejera, respira. En el momento que empiezas a respirar, ocurre algo maravilloso. ¿Sí? Cuando nosotros entramos en shock, porque nos sorprende el caos de la violencia, entramos en shock. O sea, nuestro sistema nervioso entra en una modalidad de pelea y huida, pero antes de eso entra en un congelamiento, ¿sí? Y el cerebro empieza a operar hiperrevolucionado. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Qué? Y se modifica todo nuestro cuerpo, ¿sí? Hay más sangre en nuestra musculatura, entonces para aguantar dolor, para aguantar castigo, para golpear, para luchar, ¿sí? Nuestra tolerancia al dolor sube bastante, nuestra fuerza sube bastante, nuestra explosividad sube bastante, pero al mismo tiempo viene algo llamado brain fog, ¿sí? Nos sentimos como confundidos, como que no sabemos qué está pasando, y al mismo tiempo que estamos así como en el caos, entramos en visión de túnel, o sea, el cerebro hace un hiperfocus en el peligro. Por ejemplo, si alguien se acerca a mí y me saca un machete, y yo veo un machete y el machete lo veo ensangrentado, con pelos y tripas, ¿no? Secas ahí, no mames, casi como de Jason de Viernes 13, ¿no? Mi cerebro, pum, va a hacer un hiperfocus en el machete y me voy a olvidar de todo lo demás, pero al mismo tiempo que hago un hiperfocus en el machete, entro en pánico. ¿Qué hago? No, entonces no puedo pensar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Ustedes sabían que marcar 911, ustedes han tratado de marcarle a la policía en medio de una situación fea?
Y no nomás violenta, o sea, un accidente horrible, o sea, vas en la calle y de repente una persona está destripada y está gritando de dolor. Y ya ni digamos si es tu familia. O a ti te acuchillaron, ¿sabes? Te acuchillaron y ¿qué hago? Con el pinche cuchillo aquí, ¿no? ¡Ah! Sí, ok. Háblele a una ambulancia o háblale a la ambulancia. Trata de marcar 911 en pánico. Trata de meter una llave en una puerta mientras te están persiguiendo o están a punto de acuchillarte. O sea, tanto la motricidad fina, o sea, esas maniobras finas que hace el cuerpo, como el pensamiento fino, es decir, voy a sacar mi celular, si no tiene reconocimiento facial, voy a picar, fíjense en una situación de riesgo, ¿no? Me pegaron un balazo, paz, me estoy desangrando, tengo que hablarle a la policía inmediatamente, al 900, a emergencias, ¿no? El pánico, ¿no? Me duele, ok, saca el celular, se me resbala con la sangre, la clave, la clave del celular, no la vas a poder poner. 5, 7, 8, no, 11, 21, no. Bueno, una vez que logras, ya, 9, 2, 1, no, 9, 1, ok. Ti, te está sonando, ¿no? Pi, tú. Me estoy muriendo. ¿Cuál es su emergencia? Me dispararon. ¿Dónde está usted? En mi casa. Bueno, sí, ¿dónde? En la calle. Puta, ¿dónde es mi casa? O sea, eso es lo que pasa en la violencia real. No puedes operar tan chingonamente como la gente, los superinstructores de defensa personal y todo el mundo te dice, no hombre, eres una piola, güey, o sea, le vas a quitar al cuchillo y después vas a hablarle a la policía con el celular mientras tienes al malandro doblado ahí en el piso y, policía, vengan a hacer un arresto porque yo, con toda la calma de un samurái, he logrado desarmar a un atacante de cuchillo y ahora está totalmente subyugado. Es que eso es lo que te hacen creer. Eso es lo que te hace creer muchos sistemas de defensa personal, muchos instructores. Lo que pasa es que esos instructores y esos sistemas nunca han sentido pánico. Trata de marcar 911 con las manos empapadas en sangre. ¿Sí? Trata de hablarle a algún familiar o algo en medio de una puta balacera. Vas a ver lo que pasa. ¿Sí? Pues es que, o sea, la gente habla de muchos movimientos, ¿no? Y de muchas cosas que uno puede hacer. Casi no puedes hacer nada en el puto pánico. O sea, estás en shock. ¿Sí? Estás en un estado de shock. Y en el shock no puedes pensar y no puedes operar. Igual, definitivamente. ¿Sí? Incluso dicen que se apaga el córtex prefrontal. O sea, tu capacidad de raciocinio, tu capacidad de pensar y de generar un plan, olvídala, ¿eh? O sea, en medio de una balacera, de una madriza, de un secuestro, de un ataque de cuchillo, de lo que sea, o sea, en medio de violencia donde estás en una situación de vida o muerte, olvídate de esta parte de la computadora que te va a hacer pensar, bueno, primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer, olvídalo, no vas a pensar, porque esta parte se apaga, la parte racional se apaga y te vuelves prácticamente intuitivo. Entonces, si estás en una modalidad intuitiva, es corporal, es de arco reflejo. Si tú estás entrenado, o sea, si tú estuviste entrenando movimientos, repitiéndolos, respiración, estuviste haciendo pressure testing, simuladores de adrenalina, estuviste haciendo sparring con cuchillo, con armas y la chingada, y te empezaste a acostumbrar a ese caos de la resistencia, de los golpes, del caos, bla, bla, de todo eso, cuando tú te acostumbras un poquito a eso, cuando viene la situación real, estás menos choqueado, estás menos paralizado. No estoy diciendo que no tengas miedo, pero el miedo lo vas a canalizar mejor. Porque tu cuerpo, literalmente tu cuerpo, no tu mente, tu cuerpo está acostumbrado a esa sensación adrenalínica extrema. Y si el cuerpo está un poquito más acostumbrado, adivinen, empieza a pasar algo increíble. ¿Saben qué empieza a pasar cuando tú acostumbras tu cuerpo un poquito más a la adrenalina? De violencia, no de tirarte de un paracaídas, no. Que también pasa, también pasa, pero ahorita estamos hablando de violencia. Lo que empieza a suceder es que como tu sistema nervioso está un poquito más acostumbrado a esa sensación adrenalínica y de shock y de pánico,
Entonces, el cerebro está un poquito más acostumbrado. Entonces, el cerebro no tiene esos altos niveles de alteración. Está un poquito menos alterado. ¿Y saben qué pasa con eso? Adivinen qué pasa. Empiezas a pensar en medio de la barbarie y empiezas a tomar decisiones. ¿Sí? Tomar cualquier decisión en medio de una violencia extrema es muy difícil. Es muy, muy difícil. No solo marcar el 911, ¿sí? Sino, me voy por acá o me voy por acá. Le pego o no le pego, le disparo o no le disparo, ¿sí? Hago esto, protejo o no protejo. O sea, todas esas decisiones son muy difíciles cuando estás en shock de la violencia por terror, ¿sí? Pero cuando te acostumbras un poco y tu cuerpo sabe modular eso y manejarlo, ¿saben qué pasa? Empiezas a poder tomar ciertas decisiones. Porque el córtex prefrontal no se apaga 100%. ¿Por qué? Porque el cerebro identifica que, sí está feo, pero ya lo he vivido antes. O sea, sí, estoy en peligro, pero sé qué hacer. Estoy en peligro, pero este fulano se ha puesto a entrenar todo esto y entonces sabe más o menos cómo operar. Y ya he sentido un putazo, ya me ha sacado el aire, ya me han tirado una cuchillada y sé más o menos qué decisión debo tomar. Entonces empiezas a pensar en medio de la violencia. Pero eso no es posible si el pánico te paraliza. ¿Y por qué te va a paralizar? Por falta de entrenamiento, capacitación y desarrollo cognitivo en situaciones violentas. ¿Ok? Entonces, cuando me dicen cómo ya no tener miedo a ataques, pues ya se los expliqué. Ya se los expliqué. ¿Sale? Me retiro, que tengan un padrísimo domingo, es un placer. Yo les mando un saludo y un abrazo a todos. No los saludo aquí porque si no me la pasaría saludando. Pero ya saben que de entrada les mando un gran abrazo, un gran agradecimiento. Los aprecio muchísimo. Espero vernos en presencia, entrenando y ayudarles a desarrollar todas sus capacidades, ¿sí? Desde las capacidades combativas hasta las capacidades cognitivas, hasta las capacidades preventivas, hasta las capacidades espirituales del camino marcial. Espero seguir siendo de ayuda y pues ser de utilidad, porque como dicen los rotarios, yo no estoy en los rotarios, pero hay una frase de los rotarios que me encanta: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Me encanta esa frase. Suerte, amigos. Dios.